Bueno, la Organización Mundial de la Salud señala que desde el punto de vista fisiopatológico la insuficiencia cardíaca debe definirse como incapacidad del corazón de aportar sangre, es decir, el gasto cardíaco en una tasa acorde con los requerimientos de los tejidos, o sea, no cumple con la función básica que hemos dicho, ¿cuál es? Proporcionar un volumen adecuado de sangre que contenga la cantidad suficiente de oxígeno que necesitan los tejidos. Cuando eso no ocurre, entonces estamos hablando de un corazón insuficiente. Por supuesto, eso ocurre, debe considerarse un sujeto que está en reposo o hace ejercicio ligero. Si ustedes suben de acá al tercer piso, al quinto piso, donde suelen estar ustedes, suben corriendo, llegarán por supuesto con disnea, con sensación de falta de aire. ¿Eso será insuficiencia cardíaca? Evidentemente no. Entonces dice pues que en una tasa acorde con los requerimientos de los tejidos en metabolismo en reposo durante ejercicio ligero. No está incluido pues ejercicio fuerte. Con ejercicio intenso cualquiera de nosotros va a sentir la carencia de oxígeno. Esta incapacidad lleva a respuestas fisiopatológicas características nerviosas, hormonales y renales y a síntomas y signos. ¿Cuál será entonces la respuesta frente a esta incapacidad del corazón cumplir su función? Básicamente tratar de aumentar el débito cardíaco. ¿Y eso cómo lo hará? En primer lugar movilizando el simpático que va a producir aumento de frecuencia cardíaca, aumento de la precarga, etcétera, para aumentar el gasto cardíaco. Si esto no es suficiente, el organismo recurre a mecanismos para aumentar realmente el volumen sanguíneo, porque aumentando el volumen sanguíneo, recuerdan la fórmula mágica que les decía, presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia, ¿no? Entonces, cuando esta activación del simpático no es suficiente, se recurre a aumentar el volumen sanguíneo. ¿Y cómo podemos aumentar el volumen sanguíneo? Movilizando el factor hormonal. ¿Recuerdan alguna hormona involucrada en el control del volumen sanguíneo? Lo más obvio, la hormona antidiurética. La hormona antidiurética promueve la reabsorción de agua y por lo tanto aumenta el volumen sanguíneo. ¿Qué otra hormona? La aldosterona, cuya función básica es reabsorber. ¿Qué cosa reabsorbe? Sodio. Y si reabsorbe sodio, también reabsorbe agua, ¿no? Entonces son las hormonas que se van a poner en circulación pues, para tratar de resolver el problema. Entonces aparecen mecanismos compensadores asociados a retención de líquidos para aumentar el volumen sanguíneo y redistribución de flujos regionales. Otra cosa importante, dijimos que el aparato cardiovascular estaba diseñado para proporcionar simultáneamente gran circulación a un órgano que lo necesita a expensas de otros órganos que no lo necesitan mucho. En una emergencia, en una situación de estrés, por ejemplo, ¿dónde necesitamos sangre? En el corazón, en el cerebro, en los músculos. ¿Dónde no necesitamos sangre? En la piel, en las vísceras. Y justamente eso hace el simpático, y es lo que se llama redistribución del flujo. Cuando el simpático se activa, aumenta la circulación cerebral, aumenta la circulación cardíaca, aumenta la circulación de músculos estriados. En cambio, disminuye la circulación en la piel, por eso cuando estamos asustados nos ponemos pálidos, porque hay una vasoconstricción. Disminuye la circulación en las vísceras abdominales, ¿no? Entonces, a eso se llama redistribución del flujo. Se manda la sangre a donde más se necesita. Bueno, entonces dice, pues aparecen síntomas vinculados a la activación del sistema nervioso simpático, sistema renina-angiotensina y la presencia de aldosterona, vasopresina. Todos esos van encaminados a aumentar el flujo, a aumentar el gasto cardíaco. El último, el péptido natriurético auricular, es el único que va a actuar en sentido inverso. Es algo así como un guardián que está ahí para que no se pase demasiada la activación de los otros, que no se produzca demasiada retención de líquido, que no aumente mucho la presión arterial, ¿no? Es un mecanismo compensador, un freno para que estos problemas no se salgan fuera de control. La siguiente, por favor. Como ven, la prevalencia de este tipo de enfermedad que estamos tratando ahora es grande y aumenta con los años. En los años 70-80 tenía una curva, 88-91 una curva más parada, significa que la frecuencia va en aumento, ¿no? Y cada vez más va en aumento por el deterioro del medio ambiente, deterioro de la alimentación, todas esas cosas, la frecuencia va aumentando.
Y otra cosa importante, con la edad, a medida que vamos envejeciendo, cada vez es más peligro de presentar este tipo de enfermedades. La siguiente. Vean ustedes la frecuencia. De Estados Unidos, en nuestro país, las estadísticas no son muy buenas y si las hacen, las manipulan de acuerdo a los intereses de quien presenta la estadística, así que no son confiables de ninguna manera. Así, por ejemplo, 4.900.000 pacientes de insuficiencia cardíaca, 400.000 nuevos casos cada año, 2% de la población total, o sea, de 100 personas hay 2 que tienen problemas de este tipo, en general de la población total, y 10% de la población adulta. En la población adulta de cada 10 hay uno que presenta este tipo de problemas, de modo que la frecuencia es muy grande. La siguiente. Es la principal causa de muerte, 43.000 pacientes cada año, cerca de 40-50% de los óbitos ocurren de manera súbita, sin mayores síntomas. 50% de los pacientes mueren 4 o 5 años después del diagnóstico. O sea, si haces un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tu paciente morirá pues, en un plazo de 4 o 5 años, la mitad de ellos, ¿no? Y muchos mueren por esta muerte súbita. La siguiente. 50% de la mortalidad a los 5 años de hecho el diagnóstico en ausencia de causa corregible. Si corrige la causa, por supuesto, el peligro desaparece. La insuficiencia cardíaca del grado 3 o 4 sobrevida al año de 40%. O sea, el 60% va a morir antes del año si está en el estadio 3 o 4 que enseguida vamos a ver. Causa de muerte, básicamente insuficiencia cardíaca refractaria o muerte súbita. La siguiente. Ahí está la clasificación según la Sociedad Norteamericana de Cardiología. Clase 1, no hay limitación física, sintomática en actividades comunes. El paciente puede hacer sus tareas normales, no presenta ningún síntoma. Cuando hace esfuerzos, sube las escaleras o camina muchas cuadras, entonces sí presenta el problema. Entonces, para la actividad común no hay limitación. Clase 2, limitación leve de la actividad física. La actividad específica ordinaria produce fatiga, palpitaciones, línea, angina de pecho. Sintomática en actividades comunes. Ya el paciente le decía, doctora, antes subía tranquilamente al segundo piso, ahora termino agitado. Tercera categoría, límite moderada de la actividad física. Los pacientes presentan síntomas en reposo, pero cualquier actividad menor a la ordinaria produce síntomas. Estos pacientitos, cuando están quietos en reposo, no presentan ninguna molestia, pero en cuanto empiezan a caminar, en cuanto empiezan a hacer su actividad, presentan cansancio. Clase 4 ya presentan disnea tanto en reposo como en actividad. La siguiente. Entonces, insuficiencia cardíaca, repetimos, ¿qué cosa es? Es incapacidad del corazón de bombear sangre suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas, o si lo hace a expensas de un aumento anormal de la presión de llenado. ¿Qué quiere decir eso? Dijimos que el ventrículo se contraía con determinada fuerza, produce un volumen sistólico que al final se manifiesta en un débito cardíaco o un gasto cardíaco determinado. Digamos, la presión es 100/80, realiza cierto esfuerzo para cumplir con esa función. Si, digamos, la presión diastólica ha aumentado, este ventrículo debe contraerse con más fuerza para mantener el débito cardíaco. Puede que logre mantener el débito cardíaco, pero a expensas de aumentar la fuerza de contracción. Entonces, las presiones van a aumentar, a eso se refiere, ¿no? Entonces, pueda que mantenga sus valores normales, pero con presiones de edad o presiones de crecimiento mayores. La incapacidad debe estar dada por razones cardíacas, por supuesto. La siguiente. Entonces, un corazón suficiente, un corazón normal es, en primer lugar, que tiene contractilidad normal. Mantiene en reposo, aumenta el volumen inyectado ante esfuerzos con presión de llenado normal. Cuando hace ejercicios físicos, está frente a un estrés, aumenta la frecuencia, aumenta el gasto cardíaco, pero manteniendo la presión de llenado normal. Mantiene en reposo, aumenta la fracción de eyección. Otra cosa que me olvidé de mencionar, la fracción de eyección. ¿Recuerda alguien qué cosa es la fracción de eyección? Entonces, volvemos a hablar del volumen diastólico final o volumen peridiastólico, el volumen sistólico. Fracción de eyección es el cociente entre el volumen sistólico y el volumen diastólico final. Es decir, el significado es cuánto expulsa de lo que se llenó.
qué parte de lo que se llenó el ventrículo lanza en cada contracción. Normalmente dijimos que era 80 sobre 120, por ejemplo. ¿Cuánto sale eso? 80 sobre 120. 4 entre 6, 2 entre 3, 0.7, casi 70, ¿no? 68% más o menos. 0.7 pongamos. El porcentaje sería 70%. ¿Eso qué quiere decir? Que este ventrículo en cada contracción lanza el 70% del llenado ventricular. Normalmente debe estar por encima del 60%. Fracción de eyección normal mayor de 60%. A un ventrículo, digamos, se llenó hasta 120 y en cada contracción solamente lanza, digamos, 60 mililitros, entonces habría quedado con 60. Fracción de eyección en este caso, ¿cuánto sería? 60 sobre 120, 50%, ¿no? Un corazón que está trabajando mal, que se está quedando con sangre. Entonces la fracción de eyección es el porcentaje de sangre expulsada con cada contracción. Entonces, ante esfuerzos que hace el corazón, recuerden, su mecanismo de compensación es aumentar la contractilidad y por lo tanto va a aumentar la fracción de eyección, eso es normal. Conserva la capacidad de relajarse adecuadamente, de llenarse durante la diástole, conserva su distensibilidad normal, mantiene la capacidad de modificar la frecuencia. Veremos después, cuando un corazón está insuficiente, ¿qué se activa primero? El sistema simpático. ¿Qué produce el simpático? Taquicardia. Entonces un paciente con insuficiencia cardíaca va a encontrar taquicardia. Y si ese paciente que ya en reposo está con taquicardia quiere hacer un esfuerzo físico, ¿qué debería hacer su corazón? Aumentar más la frecuencia cardíaca. Pero si ya ha aumentado, ya es imposible aumentar más. A eso se refiere que mantiene la capacidad de modificar la frecuencia cardíaca. Un corazón insuficiente no se puede hacer adecuadamente. Pues este es un corazón normal. La siguiente. Entonces, cuando no se cumple, tenemos el problema de insuficiencia cardíaca. La noxa es la causa que desencadena el problema. Más o menos las causas más comunes son sobrecarga de volumen. ¿En qué casos habría sobrecarga de volumen? ¿Qué se imaginan, por ejemplo? Sobrecarga de volumen, que el volumen diastólico final es más de lo normal. ¿Se les ocurre algo? Debe llenarse y contraerse con un determinado volumen, pero en este caso hay más volumen. Por ejemplo, en una insuficiencia de válvula aórtica se llena, digamos, hasta 120 y debe expulsar, pero la sangre que está en la aorta regurgita y entonces el volumen aumenta, ¿no? Sobrecarga de presión, que se imaginan algún cuadro que aumente presión. Lo más común es el aumento de la presión arterial diastólica, por ejemplo. Dijimos que una presión normal 120 sobre 80, la presión intraventricular debe aumentar a 80 para que se abran las válvulas sigmoideas. Pero si hay una hipertensión diastólica, no se va a abrir con 80, se va a abrir con 100, digamos. Entonces ahí hay una sobrecarga de presión. El ventrículo debe realizar un mayor esfuerzo para poder abrir la válvula. Disminución de la contractibilidad, por alguna razón no se contrae bien. Los infartos cardíacos, por ejemplo, no desarrollan la suficiente contractibilidad porque hay menos masa muscular. Disminución de la distensibilidad, que igualmente veremos en hipertrofia cardíaca, no se dilata bien, no se llena bien. La disminución de la contractibilidad no se produce el sístole adecuado, en la distensibilidad, la diástole adecuada. Bien, esas son las causas más comunes. Esto conduce a una sobrecarga ventricular, ya sea diastole, de presión o de volumen. Esto trae como consecuencia una disfunción ventricular. Se desencadena el mecanismo de compensación, por ejemplo, a una sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión que hará el ventrículo para poder cumplir con su misión, va a aumentar la fuerza de contractibilidad. Es como un levantador de pesas que empieza a levantar pesas y ¿con qué termina? Creciendo los músculos, hipertrofia muscular, y igualmente el corazón termina hipertrofiando su musculatura. Es un mecanismo de compensación que al principio puede funcionar para compensar, pero al final terminan alterándose y en insuficiencia cardíaca. La siguiente. Bueno, desgranando un poco más eso, entonces la disfunción mecánica puede ser sobrecarga de presión, hipertensión arterial, estenosis de la aorta, de la pulmonar, o hipertensión pulmonar. Sobrecarga de volumen, básicamente insuficiencia aórtica, mitral o tricuspide. Daño celular, infarto, miocardio, miocarditis, drogas, toxina, enfermedad sistémica de alguna otra enfermedad
general, plaquetas